Atención. Lo que vas a ver no pasó en una rueda de prensa ni en el Congreso, sino en el Allianz Arena, durante la final de la UEFA Nations League. Pedro Sánchez ni se dignó a aparecer, pero eso no impidió que su fantasma político fuese abucheado por cientos de españoles desde las gradas, sin necesidad de pantalla gigante ni falcón a la vista. En este vídeo te contamos cómo el presidente logró ser el centro de todas las miradas sin estar presente, cómo se coló en los cánticos más creativos de la afición, y no precisamente por su visión de juego, y porque incluso los alemanes preguntaban si ese tal Pedro era defensa, portero o simplemente responsable del fuera de juego colectivo en el que vivimos. Suscríbete si crees que para que te piten no hace falta salir de casa, solo gobernar como Sánchez. Quédate hasta el final, porque te aseguro que esta derrota, y no hablo solo de la de España, se comenta mejor con ironía, memoria y sin subvención. Pedro Sánchez, increpado en Múnich durante la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España. Crónica de un bochorno con palco VIP incluido por un periodista libre de complejos y de paguitas. Múnich, el Allianz Arena fue testigo de muchas cosas este domingo. Buen fútbol, alguna que otra patada portuguesa que recordó al arte de Pepe en sus mejores años, y, por supuesto, una aparición estelar que dejó a más de uno con arcadas diplomáticas, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mientras el himno sonaba con fuerza y los aficionados españoles coreaban con emoción, y con las manos fuera de los bolsillos, algo que no todos pueden decir, aparecía en la zona noble del estadio el presidente, acompañado de su habitual tropa de asesores, guardaespaldas y lo que parecía un estilista de última hora. Dicen que llevaba el pelo tan fijado que ni un gol en contra lo despeinaba. Desde la grada, los españoles presentes no tardaron en mostrar su entusiasmo, aunque no precisamente por su presencia. Pedro, ponte de portero, que tú también te tragas todo. Lo único que paras tú son las inversiones. Devuelve el falcón y pide BlaBlaCar. Algunos incluso hicieron ondear pancartas improvisadas. Una decía Variguala vete a repartir bocadillos. Otra, con retranca bávara, simplemente señalaba Danke für nichts, Pedro. Hubo quien lanzó una bufanda al palco, no para que se la pusiera, sino para que se tapara la cara. Por respeto a los presentes y para no traumatizar a los niños que esperaban ver a Cristiano Ronaldo, el realizador del estadio decidió no volver a enfocar al presidente en la pantalla gigante. Sabia decisión. Cada aparición suya generaba más tensión que un penalti en 95 minutos. En los pasillos del estadio se llegó a escuchar que Sánchez había confundido el partido con una cumbre europea. Creía que venía a hablar de fondos Next Generation, no de goles. Comentaba un asistente que pidió el anonimato por miedo a acabar de embajador en Burkina Faso. Durante el descanso, testigos afirman que se dirigió al vestuario para dar ánimos a los jugadores, pero fue amablemente redirigido al catering VIP, donde se dice que preguntó si el jamón era sostenible y si las aceitunas llevaban impuesto de lujo. Aunque el resultado del partido dejó un sabor amargo, Portugal se llevó la copa. Lo cierto es que el momento más picante de la noche lo protagonizó el propio presidente. Fue, como suele pasar cuando sale de la burbuja de Moncloa, recibido con la dosis exacta de realidad que no le da ni TV, ni el CIS, ni sus socios parlamentarios. Una noche de fútbol que terminó mal para España, pero aún peor para alguien que pensaba que el aplausómetro se puede comprar, como los votos en una moción de censura. Al final, entre silbidos, memes y una retirada más discreta que su política energética, Pedro Sánchez aprendió lo que es jugar en campo contrario, el del pueblo español. Y es que lo de Pedro Sánchez ya roza el fenómeno paranormal. No hace falta que esté físicamente para que se note su impacto. Un poco como la inflación o las promesas electorales. Invisibles al ojo humano, pero bien presentes en la cuenta del supermercado. Durante el segundo tiempo, mientras España se apagaba en el césped como la economía en el BOE de los viernes, algunos hinchas comenzaron una versión adaptada de un cántico clásico. Pedro, escucha, el pueblo está en la lucha, aunque tú estés en Netflix. Otro grupo se arrancó con una improvisada performance en la grada, sacando caretas de Sánchez y agitando billetes falsos. Según contaron después, era una forma de sentirse en casa, aunque fuera Alemania. Un joven que se identificó como votante arrepentido confesó entre risas: yo lo voté en 2019, pero ya ni en el FIFA lo meto de entrenador. Su amigo añadió: si lo pongo en el banquillo, me descienden al acabar el primer tiempo. La situación alcanzó tintes casi surrealistas cuando, en la pantalla del estadio, apareció brevemente una imagen de la reina Leticia saludando desde otro palco. Alguien gritó: mira, una institución que no huye del país cuando pierde España. Aplausos.
más sinceros que los que recibió el gol anulado a Dani Olmo. Por supuesto, en televisión pública no se dijo ni una palabra sobre el ambiente poco presidencial de la afición. El resumen de TV hablaba de un evento cargado de emoción, unidad nacional y espíritu deportivo. Lo que no especificaron es que el espíritu del que hablaban era, más bien, el fantasma de un presidente que aparece solo para felicitar en redes y desaparecer cuando toca dar explicaciones. De vuelta a casa, los aficionados comentaban la derrota. Sí, pero también algo más importante, la desconexión total entre los que mandan y los que pagan. Perdimos 2-1, pero lo peor fue recordar quién nos gobierna, decía una señora madrileña de vuelta al hotel. Si al menos hubiera venido, nos habríamos desahogado en persona. En resumen, España perdió el partido, pero Pedro Sánchez, como siempre, se llevó el protagonismo sin tocar balón y sin pisar el estadio. Porque tiene ese talento especial, el de provocar abucheos hasta en diferido, como si fuera el primer político en la historia capaz de teletransportar el rechazo popular por fibra óptica. Mientras unos luchan en el campo, otros siguen jugando con la paciencia del país desde el sofá de la Moncloa, bien asesorados, bien peinados, y cada vez más lejos de la realidad. Así que si tú también crees que el único título que debería levantar Pedro es el de expresidente, suscríbete al canal. Aquí no damos ruedas de prensa, pero damos en el clavo. No usamos falcón, pero volamos alto con la verdad y con un poquito de sarcasmo que nunca viene mal. Y lo mejor, no cobramos subvenciones, solo pedimos tu apoyo con un clic. Suscríbete, comparte y quédate, que esto no ha terminado. Como mandato de Pedro, aún queda lo peor.